Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Yo les aseguro que si su justicia no es mayor a la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal? Pero yo les digo: todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo. Y el que desprecie a su hermano será llevado al fuego del lugar del castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas a ti mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y vete a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas por él por el camino. No sea que te entregue al juez y el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado en lugar del castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado en lugar del castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo en el caso de que viva en unión ilegítima, expone a su mujer a adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento? Pero yo les digo: no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que digan de más viene del maligno. Palabra del Señor. Para hacer un poco más fácil el Evangelio, necesitamos traer a la memoria el Evangelio de la semana pasada. Les pregunto: ¿qué hablaba del Evangelio de la semana pasada? De la sal, decía: ustedes son sal de la tierra. ¿Y por qué explicábamos que somos sal de la tierra? Porque la persona vive las bienaventuranzas
bienaventuranzas. Y yo les había mandado de tarea que buscar las bienaventuranzas. Y les pregunto primero, levante la mano el que no hizo la tarea. Qué bueno, o sea, la gran mayoría la hicieron, es una regla bastante. Así que Jesús en el capítulo 5 les está hablando a sus discípulos y le da las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, ¿por qué? Bienaventurados los de corazón limpio. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los hambrientos y sedientos de justicia. Bienaventurados los que usan misericordia. Pero decir bienaventurados cuando los persigan y así. Y decíamos que esos eran los nuevos, ¿qué dijimos? Los nuevos mandamientos de Jesús. Los nuevos mandamientos de Jesús. Estos son los nuevos mandamientos. ¿Cuáles? Las bienaventuranzas. Y una persona que conoce a Jesús tiene que saber las bienaventuranzas, tiene que vivir las bienaventuranzas. Porque ¿qué es lo que hace Jesús? Quiere enseñarnos, a ayudarnos a evolucionar, a ayudarnos a vivir mejor. Y dice, el reino de Dios ya está cerca, pero ¿para qué? Para aquel que lo quiere ver, si no, no vive el reino de los cielos, no vive el reino de Dios. El reino de Dios ya está aquí, si vives las bienaventuranzas. Enseña a Jesús este nuevo modo de vida. Y la gente, cuando se habla de los mandamientos, muchos se preguntan también, pero ¿y entonces los otros mandamientos ya no hay que vivirlos? Y Jesús comienza a explicar, y hoy se ve claro el discurso de Jesús. El evangelista Marcos, ¿recuerdan ustedes a quién dijimos que les escribía? A los romanos. Y Mateo a quiénes les escribe? A los judíos. Mateo les escribe a los judíos, que eran las personas que sabían la ley, que conocían el Antiguo Testamento. Y entonces ellos comienzan a decir, pero ¿cómo se atreve a hablarnos de nuevos mandamientos? Y los mandamientos que nos dio Moisés. Y si ustedes se dan cuenta, el evangelio que yo leí allí es diferente del evangelio que tenían en la hojita. ¿Por qué? Porque el evangelio que manda la iglesia son 20 versículos. Y en cambio allí, ¿qué versículos se leyeron? Busquen en la hojita, capítulo 5, y hay una serie de versículos. Salta un grupito, después salta otro grupito y después salta otro grupito. O sea que nos saltamos seguramente porque al hacer la hojita dijeron, no coloquemos tanto porque es muy largo, se nos duerme la gente en las prédicas. Y así dejamos mucho contenido. Así que yo voy a explicar hoy únicamente la primera parte del evangelio, la frase del primer párrafo. Yo les aseguro, dice Jesús, que si su justicia no supera, ¿qué dice? ¿No es mayor que la de los escribas y fariseos? Ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. Yo les aseguro que si su justicia no es mayor a la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Jesús trae unos nuevos mandamientos, pero es para las personas que ya viven, ya han avanzado. Expliquémonos de otra manera. Cuando una persona se confiesa y dice, Padre, yo no he matado a nadie, yo no robo a nadie, esa persona se está usando un esquema viejo. Otra pregunta, ¿de qué año es Moisés?
Esa pregunta está difícil, ¿cierto? Es del año 1270 antes de Cristo. Para que quede fácil para la memoria, colóquenlo en el año 1300 antes de Cristo. ¿De qué año es Moisés? 1300 antes de Cristo. Cuando Moisés sube a recibir los mandamientos, Dios le da en su ley: no matarás. Estaba entre los mandamientos. Baja Moisés del monte y mira que la gente ha hecho un becerro de oro. ¿Qué hace Moisés? Destruye las tablas sobre el becerro, destruye el becerro y dice: todos los que participaron haciendo el becerro, mátenlos. Y esa misma noche murieron 3000 personas. Pero ¿cómo? ¿No acabas de recibir los mandamientos? Otro día incumple la voluntad del Señor y Moisés ordenó matar 14,000 personas. Sigue la vida. Y otro día Moisés, bajo la orden de Moisés, se abrió la tierra y la tierra se tragó o mandó 24,000 personas. Pero ¿cómo? No acababa de recibir el mandamiento de no matar. Y entonces, ¿qué sucede? Vamos a comprenderlo mejor. A Moisés le hacen una pregunta los doctores de la ley: ¿es lícito separarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús les contesta: ¿qué prescribió Moisés? Y ellos dicen: él dijo que sí se puede. Y Jesús le responde: eso lo dijo por la dureza de sus corazones, pero al principio no era así. ¿Qué significa? Que si el pueblo es de duro corazón, tiene que seguir viviendo lo primero. ¿Qué es lo primero? Los mandamientos de Moisés. ¿Por qué? Porque la persona, al igual que el mismo Moisés, ¿qué hizo Moisés cuando vio que un soldado egipcio estaba golpeando a un hebreo? Lo mató y huyó. El corazón lleno de tanta agresividad que la persona no se puede controlar. ¿Y qué hace? Mata. Tengo tanta agresividad que si me toca a mí, no lo mato. Estoy lleno de agresividad. Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo que estoy lleno de agresividad? Primero, aprender a vivir ¿qué? Los mandamientos. Si no me controlo y solamente es mentiras que salen de mi boca, que tengo que aprender a vivir los mandamientos. Si no he aprendido a respetar a la mujer del prójimo, ¿qué tengo que aprender a vivir? Los mandamientos. Los mandamientos, la primera ley. Por lo tanto, cuando una persona llega y se confiesa y dice: yo no mato, yo no robo, esa persona está utilizando un esquema de hace ¿cuántos años? No, muchísimos, no dijimos una cifra. 1300 antes de Cristo. ¿Y cuántos años llevamos después de Cristo? 2020. Entonces, hagamos así: 2000 años después de Cristo, más 1300 antes de Cristo, ¿cuántos son? La persona que dice en la confesión: yo no mato, yo no robo, está utilizando un esquema viejísimo de hace 3300 años. Pues esa persona no ha entendido ni siquiera lo de Moisés. Y esa era la justicia que vivían los fariseos y los escribas, el esquema de Moisés. ¿Y qué es lo que nos invita Jesús? Dice: ustedes tienen que evolucionar, tienen que ir más adelante, porque si ustedes no superan, o si su justicia no es mayor a la justicia de los escribas y de los fariseos, ciertamente que no entrarán en el reino de los cielos. Justicia, ¿qué significa? Fidelidad a la ley. Pero pues Jesús no viene a enseñarnos la fidelidad a la ley, viene a enseñarnos la fidelidad al amor, la fidelidad al corazón. Coloquemos otro ejemplo. Se confiesa el esposo y el esposo dice: yo nunca le pego a mi mujer, yo nunca le he sido infiel a mi mujer, por lo tanto yo vivo la ley, respeto la ley de Dios. Nunca la ofendes con tus palabras,
nunca la maltratas psicológicamente, no te das cuenta que eres seco y una caricia le das, la tratas como al perro. Y entonces, pero sin embargo, vivo la ley, ¿por qué? Porque no le he traicionado y jamás le pego. Quiere decir que sigue utilizando un esquema viejísimo, antiguo. Y ese esquema tendremos que utilizarlo hasta que no hayamos decidido vivir una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, porque quiere decir que mientras sigamos pensando así, tenemos el corazón duro. ¿Y qué hay que hacer con el que tiene el corazón duro? Lo mismo que hizo Jesús con los vendedores del templo. A un hijo, cuando el papá y la mamá le dicen: hijo, estudia, aprovecha el tiempo, no vayas por el mal camino, le ruegan, le lloran, le suplican. Si el hijo tiene el corazón tan duro que no hace caso, ¿qué hay que hacer? ¿Por qué? Porque tiene el corazón duro. Y si no utiliza eso, se le va a perder el hijo. ¿Por qué? Porque tiene el corazón duro. Entonces es necesario, por eso Jesús a los vendedores del templo no les hizo una prédica. ¿Por qué? Porque tenían el corazón duro, y si no es complejo, fuerte, no entienden. Es necesario recordarlo para quien tiene el corazón duro todavía vivir ese primer esquema, porque si no, y ahora entonces los nuevos mandamientos, pero si ni siquiera los viejos los vivimos, si todavía no sé respetar las cosas de mi prójimo, no sé respetar ni la mujer, y digo mentiras, y no respeto las leyes del Señor, juro con todo, ¿cómo voy a entender el Evangelio de Jesús? Que Él vino a darnos sus nuevos mandamientos para decirnos: mira, ya tienes el reino aquí si sabes vivir las bienaventuranzas, porque no es la ley la que te debe mover, sino que como yo pagué toda la deuda que tú tenías, la pagué en la cruz, tú eres libre y debes vivir en la libertad de los que aman. Y la persona que ama tiene que haber aprendido a evolucionar. Si no sabes, si dices yo no mato, pero tienes palabras siguientes, como decía que el que se enoja con su hermano será llevado ante el tribunal, no has evolucionado. Y como no hemos evolucionado, ¿qué pasa? Necesitamos todavía que en las prédicas nos sigan hablando de que de los mandamientos y los mandamientos y los mandamientos, y no robar, y no matar, y no cometer adulterio, y amar al prójimo sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque el primer discurso todavía no lo asimilamos. Y quienes quieran acercarse a Jesús, quienes quieran seguir lo que dice Jesús, ¿qué tienen que hacer? Intentar dar un salto. Ya se supone que los mandamientos los hemos vivido bien. Y entonces sí, a vivir las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque ya no es la ley la que me lo impone, sino soy yo que, conociendo el amor tan grande que Dios me tiene y dejando renovar mi corazón, intento ver la realidad con ojos limpios, intento ser misericordioso. Vamos otra vez con las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas, el Señor, la primera palabra que dice es bienaventurados. Bienaventurados, ¿cuál es la primera? Los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. ¿Qué es lo contrario de bienaventurados? Si a los unos les dice bienaventurados los pobres de espíritu, ¿cómo les dirá a los ricos de espíritu, los que se apegan a las cosas? ¿Qué palabra utilizará Jesús? Nosotros como si despreciado, desdichado. El Evangelio utiliza una palabra más fuerte: malditos. Y esa palabra utiliza en el capítulo 25 cuando dice: vendrá y dirá a los de su izquierda, aléjense de mí, malditos. Porque realmente presenta. Y entonces, si los unos son bienaventurados, los pobres de espíritu, los que no se logran desprender del material, ¿cómo les llamará? Malditos. ¿Qué palabra en la boca de Jesús? Dice
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Cómo les dirá a los que hacen llorar? Malditos los que hacen llorar. Malditos los que son causantes de lágrimas. Dichosos los que son misericordiosos. ¿Cómo les dirá a los que no tienen piedad y clemencia? Malditos. Dichosos los hambrientos y sedientos de justicia. Malditos los que son causa de injusticia, los injustos, malditos. Dichosos los perseguidos, malditos los que persiguen. Dichosos los de corazón limpio, malditos los que no tienen corazón limpio, porque ya desde aquí, si les conoces el reino de los cielos, el otro ya está viviendo, nosotros ya estamos viviendo en el infierno. Y entonces las bienaventuranzas contienen todo lo necesario para aquellos que quieren evolucionar en el seguimiento de Jesús. Pero si no hay intención de evolucionar, entonces ¿qué tendrán? Vivan siempre los mandamientos. Y Dios castiga, y aunque no se comporta bien, Dios lo castiga. ¿Por qué? Porque todavía no hemos evolucionado en nuestro modo de pensar. Y por eso es más fácil y más cómodo predicar un Dios castigador hasta para un sacerdote. Porque es más fácil a la gente darle los mandamientos porque son más precisos. Pero si seguimos así, es no confiar en que todos queremos evolucionar, que todos queremos seguir a Jesús, que la muerte de Jesús no fue vana, porque Él confiaba en que todos podíamos evolucionar, que todos podíamos dar ese salto, no vivir únicamente diciendo yo no mato a nadie, yo no robo a nadie. Si dices yo no mato a nadie, yo no robo a nadie, todavía estás en un esquema de hace más de 3.000 años. Pero entonces cuando yo me confieso, ¿qué pasa? Tengo un corazón que no está limpio, lo he dejado contaminar, no soy misericordioso, persigo a los demás, soy envidioso, me apego todavía a las cosas, no he aprendido a respetar a los demás, soy injusto, no me conmuevo, nada me enternece, soy insensible. Jesús vivía las bienaventuranzas. Jesús se conmovía del dolor. Cuando peleó con Nicolás, ¿qué hizo Jesús? Lloró. No le importó que murieran las personas. Y aquí se me hizo una pequeña enseñanza. Cuando el esposo o la esposa van por un mal camino, o los hijos van por un mal camino, ustedes se encierran en el hogar o dejan que los hijos y el marido o la esposa los vean. ¿Qué hacen? Otra pregunta. ¿Qué se debe hacer? ¿Se debe esconder a llorar o debemos familiar? Y entonces lo que la gran mayoría de personas hacen o hacemos, ¿qué es? Que no me vean llorar, que no me vean llorar porque no. Y entonces esperando que se vayan los de la familia para llorar. ¿Y qué pasa? Cuando nos enojamos, ahí no nos encerramos a vivir en el enojo. Ahí sí que todo el mundo me ve enojado y reconocen cuando estoy enojado. Pero cuando estoy llorando me encierro. Y entonces Jesús, cuando llora por su amigo Lázaro, cuando llora a la salida de Jerusalén, después de que dice estas piedras, porque las piedras sobre piedras, se sienta a llorar por Jerusalén. ¿Por qué? Porque estando esta bienaventuranza, el llanto no es para esconderlo. Su hijo va por el mal camino y viera las lágrimas de su papá, de su mamá, a lo mejor se conmueve, a lo mejor se ablanda ese corazón. Si el esposo o la esposa viera las lágrimas de sus hijos o viera las lágrimas de su esposo o de su esposa, a lo mejor se conmueve el corazón. Pero como nosotros el llanto no lo mostramos, sino que lo escondemos. Pero eso sí, el enojo sí lo mostramos. Entonces todos creen que somos de hierro, que no tenemos corazón. Eso es, por eso se dice, nosotros lloramos porque serán consolados. La consolación de dónde viene, de las lágrimas que logran mover un corazón, que puede enternecer un corazón. Entonces,
Si queremos tener esa evolución, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Vivir las bienaventuranzas. Y por eso este año, ¿en qué maquillaré? Sobre las bienaventuranzas, porque ese es el modelo de Jesús. Si ya no funciona, entonces ¿qué tocará? 10 mandamientos, y no robar, ¿por qué? Porque todavía no hemos logrado dar el salto, no queremos evolucionar. Y al que no quiere evolucionar, luego ya queremos salirnos a hacer lo que viejito, que todo el tiempo regaña para todo, ¿por qué? Porque eso les gusta, ¿por qué? Porque no queremos evolucionar, entonces es mentalidad nuestra. Tenemos que esforzarnos por conocer las bienaventuranzas. Es el único modo de ir evolucionando, de ir creciendo, de aprender que el reino de Dios ya está aquí, de frente a los ojos de la persona que nos quiere, que lo quiere. No le los corazones Santísimo Jesús y de María.